Buen día, nosotros somos el equipo número 2 y expondremos el tema tipos de cimentaciones. El equipo está conformado por García Sotelo, González Berriozábal, Guerrero Guerra, Nieto Fragoso y Torres Rodríguez. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues el objetivo es conocer e identificar los tipos de cimentaciones existentes para su interacción con el suelo. Bueno, pues el terreno al recibir cargas que son transmitidas por la cimentación, este tiende a deformarse en una o en varias de sus capas, dependiendo de la compresión y las propiedades del mismo, las cuales pueden variar con el tiempo o con algunos factores que pueden ser la variación del volumen, de los vacíos, que son como consecuencia de la compactación del terreno, también el desplazamiento y la deformación de las partículas al irse acumulando estas, lo cual producen asentamientos en la superficie de contacto entre la cimentación y el terreno. Pues bueno, los cimientos juegan un papel muy importante dentro de la edificación, ya que estos son las cargas de la estructura hacia el suelo, de tal manera que el suelo y los materiales que lo constituyen, pues tengan una capa suficiente para soportarla sin sufrir deformaciones excesivas. Esto también depende de las interacciones del suelo y la cimentación. Las características, pues, de estas cambiarán en cuanto a su tipo, su forma, su tamaño, su costo, pues bueno, entre muchas más. También, pues, la cimentación constituye un elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo y, bueno, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo y de las deformaciones producidas en este, pues que sean admisibles para la estructura. Y pues también dependen especialmente de las características mecánicas del terreno, el ángulo de fricción interna, las posiciones del nivel freático, entre muchas más. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues empezando con el tema 4.1, clasificación de las cimentaciones, pues tenemos que la cimentación de una estructura es aquello que la sustenta sobre el terreno, generalmente está enterrada y transmite el terreno su propio peso y las cargas recibidas, de modo que las estructuras que soporta sea estable, la presión transmitida sea menor a la admisible y los asientos se encuentren limitados. Bueno, pues la cimentación consta de dos partes, que es el elemento estructural encargado de transmitir las cargas al terreno o cimiento, y bueno, la zona del terreno afectada por dichas cargas o el terreno de cimentación. La interacción entre el suelo y la estructura depende de la naturaleza del propio suelo, de su forma y tamaño de la cimentación, como anteriormente lo mencioné. La cimentación puede clasificarse atendiendo a la profundidad a la que se realiza y estas se pueden clasificar en dos tipos, que es cimentación superficial y cimentación profunda. En la primera, bueno, pues estas son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por tener suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y relativamente livianas. Bueno, en estas estructuras importantes, tales como los puentes, las cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a una suficiente profundidad como para garantizar que no se produzcan pues daños en estas estructuras. ¿Le puedes cambiar, por favor? Las cimentaciones superficiales se clasifican en cimentaciones ciclópeas, que, bueno, en terrenos cohesivos donde la zanja puede hacerse con parámetros verticales y sin desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto, que en este caso es hormigón, es sencillo y económico. Este es un sistema que ha quedado prácticamente en desuso. Se usaba en construcciones con cargas pues poco importantes. El hormigón pues se realiza añadiendo piedras más o menos grandes a medida que va hormigoneando para economizar un material. Y bueno, utilizar este sistema, pues se puede emplear la piedra más pequeña que en los cimientos de mampostería hormigonada. ¿Le puedes cambiar, por favor? También se clasifican en zapatas, que bueno, pues esta es una ampliación de la base de una columna o muro que tiene por objeto transmitir las cargas al subsuelo a una presión adecuada a las propiedades del suelo. Estas se clasifican en zapatas aisladas, que son un tipo de cimentación superficial, como ya lo mencioné, que sirve de base de elementos estructurales puntuales, como son los pilares.
Esta amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite, y esta se usa para sentar un único pilar, de ahí el nombre de ICE. En esta, pues no se necesita junta, pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada por los cambios térmicos, aunque en las estructuras sí es normal además poner una junta cada 3 metros aproximadamente. Y bueno, en estos casos la zapata se calcula como si sobre ella solo recayese un único pilar. También se utilizan, bueno, está dentro de la clasificación las zapatas corridas, que bueno, se emplean para cimentar muros portantes o hilares de pilares. Estructuralmente funcionan como viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales separadas. Eh, Estas cimentaciones son de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas están indicadas como cimentación de un elemento estructural longitudinalmente continuo, como un muro en el que pretendemos los asientos en el terreno. Bueno, pues sí, como lo mencioné, se aplica normalmente a muros y puede tener una sección rectangular, escalonada o estrechada cónicamente. También sus dimensiones están en relación con la carga que puede soportar, la resistencia a la compresión del material y la presión admisible sobre el terreno. ¿Le puedes cambiar, por favor? También existen las zapatas combinadas, que este es un elemento que sirve de cimentación para dos o más pilares. Al principio las zapatas aisladas pues sacan provecho de que diferentes pilares tienen diferentes momentos flectores. Y bueno, si estos se combinan en un único momento de cimentación, el resultado puede ser un elemento más estabilizado y sometido a un menor momento resultante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, también dentro de la clasificación en las cimentaciones superficiales, pues están las losas de cimentación, que es una zapata combinada que cubre toda el área que queda debajo de una estructura y, bueno, soporta todo el muro y columnas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, están también las cimentaciones profundas, como ya lo mencioné, se usan cuando el suelo donde se va a construir no tiene la capacidad para resistir el peso que le va a transmitir la estructura, y por lo tanto es necesario transmitir las cargas a unas capas profundas que sean resistentes, y por medio de otras cimentaciones que pueden ser a base de pilas o pilotes. Y bueno, pues en este tipo de cimentación están los pilotes, que son un elemento constructivo utilizado para la cimentación de obras que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo. Dentro de esta clasificación, pues están los pilotes in situ, que también son llamados pilas, que posteriormente mis compañeros lo explicarán más adelante, y están los pilotes hincados. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, buen día, mi nombre es Benjamín Tras García Sotelo y yo les voy a hablar del tema 4.2, que son los factores que determinan el tipo de cimentación. Bueno, como objetivo principal, vamos a tener que para una cimentación es necesario transmitir las cargas de la estructura a los estratos resistentes del suelo, y de tal manera que ésta sea estable y que los asentamientos sean permisibles de acuerdo a las normas que van a regir en el sitio de construcción. Pero nos tenemos que hacer una pregunta, que es, ¿en qué se debe basar el ingeniero para decidir qué tipo de cimentación es el adecuado? Bueno, estos son algunos de los factores o los únicos factores que más influyen en la elección del tipo de cimentación en los descritos a continuación, que son el primero, que son las cargas, que para el diseño de una cimentación de cualquier construcción que nosotros vayamos a hacer, vamos a tener que efectuar un análisis que va a involucrar el efecto de las acciones permanentes, que esta incluye el efecto propio de la misma, también las variables, que incluye a la carga viva, que por un ejemplo somos nosotros, y las cargas accidentales, que es el sismo o algún viento o algún tsunami, etcétera. Una vez conociendo estas acciones, es necesario saber la distribución y esfuerzos aplicados al suelo, y que es el siguiente punto, el suelo. El estudio del suelo sobre el que se desplantará la construcción deberá proveernos de información acerca de propiedades, índices, mecánicas e hidráulicas que va a tener el subsuelo. Estos estudios nos van a
servir o nos van a permitir de base para la correcta selección de estratos de apoyo y los elementos que van a transmitir la carga al subsuelo. Estos dos se puede decir que van de la mano, ya que el punto siguiente no es como tan conectado con estos, ya que una es la carga y otro es el suelo, que son las bases de todo lo que vamos a hacer nosotros en la obra, en el trabajo que estemos realizando. Y por último es la técnica y la economía. Al ser elegido el tipo de cimentación para el trabajo, es necesario que nosotros definamos el procedimiento de construcción de la misma. Las características deberán ahorrarnos en gran medida tiempo y dinero. El tiempo, pues nada más para que no se nos haga tan pesado o que simplemente tengamos el trabajo mucho antes. Y el dinero, pues para que la inversión no sea tanta y poder hacerlo más fácil. Respetando las especificaciones geotécnicas estructurales, perseverando constantemente la calidad de los elementos de la cimentación que nosotros vamos a estar realizando. Bueno, ya como un resumen general de estos tres, van a determinar el tipo de cimentación que son las cargas a las que estará sometida la estructura durante la vida útil, las condiciones del suelo y el procedimiento constructivo. Vamos a considerar que en el procedimiento constructivo, además de planearlo tratando de ahorrar tiempo y dinero, como se los mencioné anteriormente, vamos a tener que tomar en cuenta las construcciones colindantes, ya que ciertos procedimientos nos van a dañar a las construcciones vecinas acerca de los procedimientos constructivos para construcción de cimentaciones. ¿Qué quiere decir? Van a dañar a las construcciones vecinas, ya que, por ejemplo, si vamos a construir en un lugar donde a los lados o en colindancia va a haber ciertas construcciones o incluso también alguna obra negra o construcción en progreso, esto nos va a afectar mucho a nosotros, ya que también tenemos que tomar ese tipo de medidas para saber qué tipo de cimentación vamos a tener que usar. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Gabriel Alain González Barriozábal y yo voy a explicar el tema 4.3, que es cimentación en taludes. Primeramente, ¿qué es un talud? Un talud se dice que es una inclinación en un terreno o un muro. Se caracteriza porque tiene una cabecera, un pie y un ángulo en esta talud. Meyerhoff fue el que estudió este caso de cimientos poco profundos construidos en los taludes, combinando su propia teoría de capacidad de carga con los estudios referentes que ya había anteriormente. En este caso se van a considerar dos casos diferentes para el cimiento. En el primero, el cimiento está colocado sobre la ladera del talud, en tanto que el segundo va a estar sobre la corona del terraplén, pero a una cierta distancia. Desde luego, en ambos casos, la amplitud de las zonas plásticas es menor que la que se tiene en un cimiento situado sobre un terreno horizontal. Esta es la razón por la cual la capacidad de carga influenciada por el talud siempre va a ser menor. Los dos casos anteriores se estudian suponiendo un talud formado por material cohesivo o un material puramente friccionante. ¿Le puedes cambiar? Bueno, según Meyerhoff, la capacidad de carga del suelo se puede expresar como QC es igual a CNCQ más un medio de Y multiplicado por BNYQ. En esta va a aparecer una gráfica que va a dar los valores de NSQ para el caso de taludes en materiales puramente cohesivos. En la ladera va a estar alejado en un cimiento continuo. El factor NSQ es función del número de estabilidad del talud. Aquí NSQ se va a calcular de YH entre C y NH es la altura del talud. Las demás letras tienen los sentidos usuales en cuestión de capacidad de carga. También depende de NSQ del ángulo que está representado con esta letra, el ángulo de inclinación del talud y la relación de D entre B, la profundidad menor de desplante al ancho del cimiento. En la misma figura va a aparecer otra gráfica que proporciona el valor de NYQ. Este va a regir la capacidad de carga del cimiento continuo colocado en la ladera. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, este factor siempre va a depender de nuestro ángulo de fricción y de la inclinación del talud. La inclinación del talud está representado con la letra beta. Y otra vez de la relación de D entre B. En ambos casos, la línea llena se refiere al valor de D entre B, en donde va a ser igual a 0, y la punteada a D entre B, que es igual a 1, que es como podemos ver aquí en las gráficas. El factor NYQ
va a regir la capacidad de cimiento sobre taludes friccionantes. Este va a depender del ángulo de fricción interna del ángulo del talud y de la relación de D entre B, y también de la relación de B chica entre B grande, que es la base. Y estas son las gráficas que dan los valores de NSQ. Taludes en materiales puramente cohesivos en cuya ladera se ha alojado un cimiento continuo. En las gráficas vamos a observar un cierto valor para NSQ. La capacidad de carga va a disminuir con el ángulo del talud, y al crecer el valor de N8 va a aumentar el talud. La capacidad de carga va a empezar a disminuir rápidamente. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, estas estructuras y los cimientos con taludes adyacentes deben de sobrepasar el 100% y deben de cumplir con los siguientes requerimientos. Por ejemplo, la cara de la zapata se va a situar atrás de un talud en descenso a una distancia suficientemente grande para administrar un apoyo vertical y lateral para poder evitar un asentamiento. El máximo va a ser h entre 3 o 12 metros, que aquí va a estar representado en la gráfica con el 1, que es la máxima altura que va a tener este cimiento. Luego va a estar la cara de la estructura va a estar situada alejada del pie de un talud en ascenso para suministrar protección del drenaje y de la erosión del sitio. Y también un máximo H2 en la segunda parte, en donde tenemos justamente representado con el número 2. Ahora, el ancho mínimo de la zapata va a ser 2 veces, como tenemos con el número 3. Debe de haber una pendiente máxima de 1 por cada 2, en una escala 1 a 2, 60 grados para roca, 30 grados para el suelo, y la superficie del suelo no debe de invadir el prisma de contacto del suelo o de la roca. ¿Le puedes dar siguiente? Ok, ahora las zapatas con poco espaciamiento o las zapatas de adyacentes que están localizadas a diferentes niveles pueden causar esfuerzos traslapados en el suelo. Por ejemplo, aquí tenemos una rasante que está representada en el número 7. Esta debe de conservar el espesor de la zapata, que es T, en el escalón vertical, que tenemos el número 8. Luego debemos limitar el escalón vertical H a un medio de L o 610 milímetros como máximo, representado con el número 9. La longitud del escalón L debe ser por lo menos 610 milímetros, de 2 pulgadas a 0 pulgadas, que es el número 10, y deben utilizar dimensiones modulares para muros de mampostería de concreto. ¿Le puedes cambiar? Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son las cimentaciones compensadas. Se dice que las cimentaciones compensadas son aquellas en las que se busca reducir el incremento de carga aplicado al suelo por la estructura mediante una excavación del suelo y el desplante de la cimentación a una profundidad que el peso del suelo removido sea el equivalente al peso de la estructura o a una parte sustancial de esta. Digamos que si quitamos de 500 toneladas de suelo, debemos de compensar esas 500 toneladas con 500 toneladas de nuestro propio edificio. Cuando el edificio va a disponer de sótanos y se va a cimentar por medio de una losa, es posible que el peso de las tierras excavadas sea semejante al peso del edificio. En ese caso, la presión unitaria neta que transmitirá la losa al terreno será del mismo orden de magnitud que la presión efectiva preexistente. Los asientos serán probablemente de pequeña entidad. Esta situación particular se le va a denominar cimentación compensada. ¿Le puedes cambiar? Ahora, ¿qué características tiene una cimentación compensada? Una cimentación compensada, como ya lo había dicho, va a buscar reducir el incremento neto de carga aplicado al subsuelo mediante excavaciones del terreno, usando un cajón desplantado a una cierta profundidad. Según el incremento neto de carga aplicado al suelo en la base del cajón, va a resultar positivo, nulo o negativo. Esta cimentación se va a denominar parcialmente compensada
cuando sea positivo, compensada cuando sea nulo o sobrecompensada cuando esté en negativo. ¿Le puedes cambiar? Un poquito con el tema. Para calcular este incremento de carga que está transmitido por la cimentación y poder revisar los estados límite de servicio, el peso de la estructura a considerar va a ser la suma de la carga muerta, incluyendo el peso de la subestructura más la carga viva con intensidad media, menos el peso total del suelo excavado. Esta combinación va a ser afectada por un factor de carga unitario. El cálculo anterior deberá realizarse con precisión, tomando en cuenta que los asentamientos son muy sensibles a pequeños incrementos de la carga neta. Además, sobre esta evaluación debemos de tomar en cuenta los cambios posibles de material de construcción, solución arquitectónica o de usos de la construcción susceptibles de modificar el futuro de esta dicha carga. Cuando la incertidumbre al respecto sea muy alta, la cimentación compensada deberá considerarse como poco confiable y deberá aplicarse un factor de carga mayor que la unidad, cuidando al mismo tiempo que no pueda presentarse una sobrecompensación excesiva o en dado caso ya adoptar algún otro sistema de cimentación. ¿Le puedes cambiar? Ok. Para la porción de estas celdas de cajón de cimentación que esté por debajo del nivel freático y que no constituya un espacio funcionalmente útil, deberá considerarse como llena de agua y el peso de esta deberá sumarse a la subestructura, a menos que dicho espacio que se rellene con material ligero no saturable garantice la permanencia de este efecto de flotación. En resumen, para realizar una cimentación compensada, debemos de disponer primeramente de un número variable de sótanos proporcional al número de plantas a construir por encima de la superficie del terreno. También debemos de usar juntas estructurales entre las diferentes zonas del edificio, haciendo que el centro de gravedad de la estructura en cada zona vaya coincidiendo con el centro de gravedad de las losas. De esta forma, para poder reducir cualquier tendencia al giro. Y debemos analizar los asientos inducidos sobre sobre las construcciones colindantes. ¿Le puedes cambiar? Ahora, los estados límites de falla. La estabilidad de las cimentaciones se va a verificar como señala la sección. Se va a comprobar además que no pueda ocurrir una flotación de la cimentación durante ni después de la construcción. De ser necesario, vamos a empezar a lastrar la construcción o se instalarán válvulas de alivio o dispositivos semejantes que garanticen que no se pueda producir esta flotación. En la revisión por flotación se considerará una posición conservadora del nivel freático y debemos de prestar especial atención a la revisión de la posibilidad de una falla local o generalizada del suelo bajo la combinación de carga cuando se incluya un sismo. ¿Le puedes cambiar? Ahora, los estados límite de servicio. Para este tipo de cimentación vamos a calcular los movimientos instantáneos debido a la carga total transmitida al suelo por la cimentación, incluyendo los debidos a la recarga del suelo sobre la excavación. También debemos de calcular las deformaciones transitorias y permanentes del suelo de cimentación bajo la segunda combinación de acciones. Se va a tomar en cuenta siempre las deformaciones permanentes cuando tienden a ser críticas para cimentaciones con escaso margen de seguridad contra una falla local o general, y en que los suelos arcillosos tiendan a presentar deformaciones permanentes significativas cuando bajo la combinación carga estática-carga sísmica cíclica se va a alcanzar un esfuerzo cortante que represente un porcentaje superior al 90% de su resistencia estática no drenada y los movimientos diferidos debidos al incremento o un decremento neto de la carga en el contacto cimentación-suelo. ¿Le puedes cambiar? Va a haber movimientos instantáneos y los que están debidos a un sismo. Estos se van a calcular en una forma ya indicada. Debemos de tomar en cuenta que las cimentaciones sobrecompensadas en una zona lacustre van a tender a presentar una emersión aparente mucho mayor y más prolongada en el tiempo que va a ser atribuible a las deformaciones elásticas y a los cambios volumétricos inducidos por la descarga.
Lo anterior va a ser siempre una consecuencia de una interacción entre la descarga y el hundimiento regional, cuya velocidad va a disminuir localmente al encontrarse el suelo preconsolidado por efecto de la descarga. En la zona 3, en la presencia de una consolidación regional, la sobrecompensación no va a ser superior a 10 kilopascales, a menos que se demuestre que un valor mayor no dará lugar a una inmersión inaceptable ni a daños a construcciones vecinas. En el diseño y construcción de estas cimentaciones deberá tenerse presente que los resultados obtenidos dependerán en gran medida de la técnica empleada en la realización de la excavación. ¿Le puedes cambiar? Vamos a tener un tipo de compensación. Una cimentación con una compensada al 100%, el suelo va a ser igual, el peso del suelo va a ser igual al peso de la estructura. En una cimentación compensada parcialmente, el peso del suelo excavado va a ser menor que el peso de la estructura. Y en una cimentación sobrecompensada, el peso del suelo excavado va a ser mayor que el peso de la estructura. En el tipo de suelo va a haber de mediana y alta compresibilidad y con una baja capacidad de carga. En el diseño, el suelo debe considerarse como una fase líquida y una fase sólida, por lo que la compensación se hace teniendo en cuenta dos efectos: la sustitución del peso sumergido del sólido y el efecto de flotación debido al líquido desalojado. Ambos efectos van a ser utilizados para igualar el peso total del edificio, y esta se va a diseñar como una losa de cimentación, por lo que los asentamientos no son controlados, son controlados. ¿Le puedes cambiar? Ok, ahora siguiendo con el siguiente tema, los tipos de cimentaciones profundas. Solucionar la transmisión de carga a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Casos en que se utilizan. Tenemos principalmente el caso cuando los esfuerzos no pueden ser distribuidos suficientemente en orientación superficial, y en la solución probable se sobrepasa la capacidad portante del suelo. Otro caso es cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales, digamos por hinchamientos y retracciones. Otro caso es cuando los estratos próximos al cimiento pueden provocar asientos imprevisibles y a cierta profundidad, caso que va a ocurrir en terrenos de relleno o de baja calidad. También cuando el edificio está sobre el agua, cuando los cimientos están solicitados a tracción, tal como puede ocurrir en edificios altos sometidos a esfuerzos por vientos, o en estructuras que necesitan elementos sometidos a tracción para lograr estabilidad, como cables o una estructura anclada al suelo. Esto se puede ver justo como en edificios altos, que estos edificios, por lo regular, los pilotes se van a diseñar a compresión, pero estos van a trabajar a tracción, estos edificios, por lo que pueden hacer que nuestros pilotes se salgan de su lugar. Otro caso es para cuando se necesita resistir cargas inclinadas, como aquellos pilotes que se colocan en los muelles para resistir el impacto de los cascos de barco durante el atraque y para el recalque de cimientos existentes. ¿Le puedes cambiar? Ahora, ¿qué tipos tenemos? Primeramente, los pilotes. Los pilotes se van a considerar la opción principal para una cimentación profunda. Son los que más se ocupan y son elementos esbeltos que se introducen en el suelo por percusión o perforación, buscando llegar a un estrato de suelo competente, según los requerimientos de resistencia para la fundación de la estructura, o desarrollando su capacidad de soporte por fricción. Estos pueden ya trabajar solos o combinados con sistemas de placas de cimentación, como lo vamos a ver adelante en grupos de pilotes. Estos van a tener un conocimiento o acompañarnos de expertos que sepan cómo evaluar el asentamiento en estas cimentaciones para poder llegar al éxito en nuestra construcción. ¿Le puedes cambiar? Siguiendo con un poquito los tipos, vamos con los tipos de pilotes. El primer tipo es el pilote preexcavado. Esta construcción de pilotes preexcavados se va a efectuar realizando una excavación previa en el terreno, estabilizada con lodo bentónico o cualquier material competente que la soporte, para después proceder a un relleno final con concreto, de preferencia que sea autocompactante
y su correspondiente refuerzo. Las dimensiones de estos elementos se indican en los planos del proyecto y oscilan entre el 0.6 metros y el 1.20 metros de diámetro y los 12 metros y 60 metros de profundidad. Algún tipo de este pilote preexcavado o que digamos in situ va a ser el pilote de tornillo, que es un tipo de justamente de pilote preexcavado, donde la diferencia va a radicar en el proceso de construcción, donde mientras las hélices del tornillo de la pilotadora penetran y están en el suelo, su núcleo de forma tubular va a ir inyectando el concreto. ¿Le puedes cambiar? Otro tipo que tenemos son los pilotes hincados. Estos pilotes hincados son elementos que ya vienen prefabricados, por lo regular tienen una sección rectangular que pueden ser pretensados o postensados. Su instalación se va a realizar mediante golpes con un martillo hidráulico directamente en el terreno sin necesidad de que hagamos una excavación previa. Dependiendo de la profundidad requerida por el diseño, pueden ser necesarios varios elementos que se unen por medio de juntas metálicas, garantizando la continuidad del pilote final. Normalmente van a generar un mejoramiento en el terreno, pues al ser pilotes de desplazamiento, donde no hay excavación, se produce una densificación de este suelo. ¿Le puedes cambiar? Otro tipo que tenemos son los micropilotes. Los micropilotes son elementos de sección circular y pequeño diámetro, de hasta 35 centímetros. Estos tienen una alta capacidad portante a compresión y trabajan de igual forma que un pilote regular. Son perforados en el terreno, reforzados, y por lo general tienen una tubería de acero de alta resistencia. Van a venir en perfiles o barras y van a ser inyectados con lechada o mortero. Estos surgieron como una técnica muy útil en espacios reducidos o con restricciones de altura, en casos donde no se puede utilizar maquinaria pesada o cuando va a ser necesario minimizar los efectos negativos sobre otras estructuras. ¿Le puedes cambiar? El siguiente tipo de cimentación profunda, aunque no es como tal una cimentación profunda, sí es un complemento de estas estructuras, justo con los pilotes. Estos se construyen con unos elementos de gran rigidez que van a ser capaces de distribuir la carga de la superestructura a la columna entre los pilotes que agrupan. Son conocidos como dados y en búsqueda de esta gran rigidez poseen un espesor y un contenido de acero considerables. ¿Le puedes cambiar? El siguiente tipo que tenemos son los muros pantalla. Estas pantallas son estructuras de contención que van a ayudarnos a poder facilitar el proceso de excavación y dan una garantía al proceso constructivo, además de que van a generar un aporte importante al manejo del agua. El estudio geotécnico va a determinar su uso y va a entregar los parámetros con los que deben ser diseñados. Justo estos muros pantalla nos van a poder ayudar a estar seguros durante nuestra construcción, ya que se van a encargar de abrirnos el terreno y mantenerlo uniforme para que podamos realizar nuestra construcción. ¿Le puedes cambiar? Y ya por último, los caissons. Los caissons son una solución intermedia entre la cimentación superficial y la cimentación de pilotes. Su origen está remontado al intento de resolver económicamente el problema presentado cuando el nivel de cimentación es considerable por ser el estrato superior incompetente para una cimentación superficial, mas no al punto de requerir pilotes. El proceso constructivo de estos va a comenzar con la construcción de su cabezal, que va a ser provisto de una cuchilla vertical o una lámina de acero sólidamente anclada a este, para continuar con los primeros metros del cuerpo del pozo. Al comenzar la excavación de la tierra al interior del pozo, el peso de este comenzará a hundirlo progresivamente, aumentando la pared que aún sobresale fuera del terreno hasta que lleguemos a nuestra profundidad que deseamos. Esta posee varias ventajas como la facilidad en su perforación. Esta no genera vibraciones, no hay una exigencia de equipo costoso y va a permitir la inspección directa del estrato sobre el que se está cimentando. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que su uso exige diámetros no menores a 0.8 metros y una calidad en el suelo con las características geotécnicas suficientes para proveer seguridad a la excavación de cada anillo, ya que el proceso de excavación es manual. Sería todo de mi parte. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eric Nieto
Y bueno, continuando con el tema, pasamos al punto 4.6, que es desarrollo y uso de pilotes. El uso de pilotes, pues es una de las técnicas más antiguas usadas por el hombre, ya que pues a veces cuando nos encontramos con la dificultad de una cimentación sobre estructura de suelos blandos, pues es cuando se recurre a este tipo de apoyos. Eh, Antes, pues, bueno, antes y hasta la fecha, mejor dicho, conocemos que los tipos de cimentación más comunes en los edificios eran las zapatas continuas y solo si el terreno era incapaz de soportar las presiones que ejercían sobre estas mismas y pues bueno, se usaban pilotes. En la actualidad, pues también nos encontramos con que las cimentaciones de pilotes son favorables y tienen el mismo propósito que pues es hacer posible la construcción de casas y mantener industrias al igual que algunos comercios, en lugares donde las condiciones del suelo no son óptimas, ya que es un suelo blando. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo, por favor? Bien, el uso de pilotes. El uso de los pilotes, pues, se usa de muchas maneras, y ya que los pilotes, pues, algunos son de carga, que soportan las cimentaciones, son los más comunes, y estos pilotes, pues, transmiten una carga de la estructura a través de los estratos blandos en el suelo, más fuertes e incomprensibles o a la roca que se encuentre debajo de esta misma. Y también nos menciona que pues, los pilotes de carga se usan cuando a veces hay peligro de que los estratos superiores del suelo puedan ser socavados, perdón, por la acción de las corrientes, algunas olas e incluso cuando estamos en algunos muelles y puentes que se construyen sobre terrenos donde hay agua como tal. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo, por favor? Bueno, aquí también hay unos 3 puntos específicos sobre los pilotes y mencionan que cuando hay una capa de tierra débil en la superficie, esta capa no puede soportar el peso del edificio, por lo que las cargas tienen que pasar por alto de una capa y se transfiere a una capa de suelo que pueda sostenerla y que en este caso pues tenga una mayor profundidad hasta llegar a un estrato duro de como tal del terreno. También cuando un edificio tiene cargas concentradas y muy pesadas, como una estructura que sea muy grande o muy alta, mejor dicho, un puente o un tanque de agua. Las cimentaciones de pilotes son capaces de soportar también cargas mayores y esto hace que pues, los cimientos más usuales como zapatas o losas de cimentaciones pues también sean eh, más recurrentes. ¿Me apoyas con la que sigue, amigo, por favor? Bien, aquí nos encontramos con varios puntos. Los voy a leer un poco más determinado, ya que son un poco extensos. Y nos menciona que en general cuando se requieren pilotes, como elementos de cimentación, pues se tiene que requerir a esto. Y pues bueno, aquí nos menciona en el primero que es transferir las cargas de la superestructura y el resto de la infraestructura a través de estratos débiles o compresibles, a través del agua o aire, hasta estratos inferiores con la suficiente capacidad de carga como para poder soportar la estructura. En la parte de abajo nos menciona que en situaciones donde el suelo alrededor de un pilote lo mueve hacia abajo y eso genera una fricción negativa, tiende a unir el pilote y si este no puede penetrar más, la punta del pilote se genera con una presión concentrada. También nos menciona, para evitar los daños que puede producir una futura excavación a la cimentación de una edificación adyacente, el pilote lleva la carga de la cimentación debajo del nivel de excavación esperado. También transferir o repartir la carga sobre un suelo relativamente suelto a través de la fricción de superficie entre el pilote y el suelo, pilote de fricción se le llamaría de esta forma. También se menciona que proporcionar anclaje a estructuras sujetas a supresiones, momentos de volteo o cualquier efecto que trate de levantar la estructura. Las fuerzas horizontales se resisten por pilotes de flexión o grupos de pilotes verticales e inclinados que actúan como un sistema estructural, combinando las resistencias axiales y laterales de todo el grupo. Y por último, alcanzar la cimentación a profundidades que no estén sujetas a erosión, socavaciones u otros efectos. ¿Me puedes apoyar con la que sigue, amigo, por favor? Bien, conociendo un poquito más lo que fue el uso de los pilotes como tal, aquí encontramos pues la inca de estos mismos, es decir, la forma en que nosotros hundimos o penetramos el suelo de estos pilotes que pues como ya conocemos son estructuras muy a veces muy altas
y tienen que llegar a una profundidad hasta más de 10 kilómetros. Y pues también nos menciona que los pilotes son un tipo de columnas que penetran en el suelo y tienen como finalidad transmitir la carga hacia un estrato resistente, sobre todo en terrenos planos o blandos, llevando la fuerza de punta a una capa con la suficiente capacidad de aguante para sostener la estructura. Esto es como un pequeño recordatorio del tema pasado. Y pues también nos menciona que estas estructuras se colocan mediante el proceso del hincado, donde una máquina introduce los pilotes apoyando la punta sobre el suelo y la superficie repetitivamente hasta que ingrese. Nos encontramos con que tenemos dos tipos de forma de hincar, dos métodos o dos modos, uno es por vibración y el otro será percusión de golpes de masa. ¿Me puedes apoyar con la que sigue, compañero? Bien, los pilotes de hinca son prefabricados. Esto los hace más rápidos y seguros de ejecutar. Y, pero eso siempre y cuando el suelo tiene que reunir ciertas condiciones para que nosotros podamos llevar a cabo este procedimiento con eficacia y que sea viable. La edificación no debe de correr riesgo de vibraciones para que al asentarse no tengamos ningún problema y esto sea efectivo cuando coloquemos los pilotes. Sus aspectos de prefabricados permiten mayor seguridad de realización y, pues bueno, su mecanismo de exploración y verificación de los pilotes hincados también. ¿Me apoyas con la siguiente? Bien, aquí encontramos el procedimiento de los pilotes hincados con ciertas características y también el tipo de materiales con los que se pueden fabricar. Y nos menciona que pues, también los pilotes pueden estar constituidos por un único tramo o por la unión de varios tramos usando juntas a la resistencia de la compresión, flexión y tracción de un pilote. Será superior a la de las juntas que usan en algunos tramos. Es decir, que en algunos tramos necesitamos algunas juntas para poder ampliar o extender nuestros pilotes cuando deben de ser más largos de lo que normalmente están constituidos. También es importante que el tipo de pilotaje no se realice si es que exista alguna construcción cercana al área del hincado, porque pues el proceso que nosotros generemos hará que tenga fuertes vibraciones y pues esto puede hacer que haya eh, algunos daños, o por así colaterales, en las cimentaciones que puedan estar al lado que sean superficiales, ya que la vibración se esparce por el suelo horizontalmente y esto puede afectar algunos, algunas construcciones cercanas o colindantes de este proceso. Y bueno, aquí también nos mencionaba, como al principio les comentaba, que los pilotes hincados pues, pueden fabricarse de algunos materiales, entre estos está la madera, el concreto prefabricado, perfiles de acero, tablas tacas o pilotes de tuberías en este caso. ¿Me apoyas con la que sigue, amigo, por favor? Ok, entrando con el tema 4.8, que son grupos de pilotes, pues aquí tenemos una pequeña ilustración y vemos que hay cierta cantidad de pilotes de alguna forma, y pues esto tiene solamente un fin, que es cuando los suelos tienen baja capacidad portante, se les hace imposible soportar cargas de cimientos superficiales, por lo cual esta razón es necesario que se incorporen cimentaciones profundas que garanticen la estabilidad de la obra para casos críticos en los que la infraestructura presente retos tales como edificios residenciales, torres de transmisión, plataformas de perforaciones, y se considera un grupo de pilotes, puesto que la proximidad de pilotes del lugar que una a mayor resistencia de las cargas por parte de los cimientos. Y también cuando los pilotes, perdón, tienen baja capacidad portante, eh, en este caso se tiene que generar eh, o repartir la carga en varios pilotes, no solamente podemos en una sola. Y pues bueno, esto es como aquí lo representa la imagen que tenemos. Se colocan varios tipos de pilotes y en cierta distancia para poder distribuir la carga entre ellos. ¿Me apoyas con la que sigue, amigo, por favor? Y aquí, bueno, aquí como bien nos menciona, es lo que acaba de mencionar anteriormente. En la mayoría de los casos, los pilotes se utilizan en grupos para transmitir la carga estructural del suelo. Uno de los problemas más complejos en la ingeniería consiste en poder evaluar con exactitud la capacidad de carga de un grupo de pilotes o relacionarla con lo de los pilotes aislados. La capacidad portante de un grupo de pilotes puede no ser igual a la suma de las capacidades portantes de todos en general, de los pilotes individuales en el grupo, por lo que debe considerarse el comportamiento del grupo como un todo en general. ¿Existe alguna expresión mínima para poder
da la distancia entre estos ejes de pilotes, y para que un grupo de pilotes tenga su máxima eficiencia, su separación de pilotes circunstancias deberá cumplir con ciertas condiciones, en las cuales pues tenemos aquí una fórmula donde nos menciona ciertas variables con los grados de fricción, como ya conocemos, y pues aquí nos mencionan las variables más a detalle, donde nos especifican qué es cada una, y dice que NX es el número de pilotes por fila del grupo de pilotes, NY, número de pilotes por columna de grupo de pilotes, y CEPIL, separación entre ejes de pilotes. Y esto pues nos genera, al final, podemos obtener una eficiencia de grupo, y esto es un valor que está definido por carga de rotura por medio del pilote en grupo sobre nuestra carga de ruptura por medio del pilote individual. Esto menos Q, UGP, sobre la sumatoria de Q, UPI. Y bueno, aquí también nos mencionan las variables, nos dan el detalle, que QGP es carga última del grupo de pilotes y carga última del pilote individual, sería en este caso QEPI. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo, por favor? Y bien, ya por último, para finalizar, nos encontramos con longitudes de los pilotes de un grupo de pilotes como tal. Tenemos aquí una ilustración donde tenemos un pilote sencillo, y de nuestro lado derecho tenemos un grupo de pilotes. Como podemos ver, pues hasta cierto punto genera una mayor área de carga, y en tanto sea posible, todos los pilotes de un grupo de pilotes deben tener aproximadamente la misma longitud entre ellos. Cuando se tengan pilotes de diferente longitud cercanos, es usual diseñar el pilote más corto lo suficientemente largo, de modo que una línea inclinada a 45 grados de su base no intercepte el pilote vecino más largo. Esto es para evitar que la carga de la punta del pilote corto sea transmitida al pilote largo. Y pues bueno, aquí como nos menciona la imagen, podemos ver que el pilote que tenemos aislado, que es el sencillo, pues ligeramente es un poco más largo que los otros. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Buenas noches, soy Luis Ángel Guerrero Guerra y voy a explicar de los temas 4.9 al 4.11. Empezando con el 4.9, tenemos la capacidad de carga de los pilotes. La capacidad de una cimentación con pilotes para soportar cargas sin fallas o asentamiento depende de varios factores, los cuales tenemos listados a continuación. El primero es la losa que tengamos sobre los pilotes. El segundo es el fuste del pilote, que más adelante explicaré qué es eso. Transmisión de la carga que soporta el pilote al suelo y el suelo en sí mismo, así como también los estratos subyacentes de roca que sustentan la carga. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar tenemos la losa sobre los pilotes. El cálculo y proyecto de la losa de los pilotes es un problema esencial que vamos a encontrar en los libros de texto para proyectos de hormigón armado. Hormigón es como se refieren en Europa al concreto. Esta característica, esta parte de la cimentación, raramente es un problema que nosotros vamos a tener, y raramente es lo que nos va a causar dificultades en los pilotes. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el fuste de pilote. El fuste es como se le conoce a la parte del pilote que está en contacto con el terreno. Del lado derecho tenemos un diagrama de lo que es nuestro pilote, y ahí vemos señalada la parte del fuste. Nosotros no tenemos que confundir el fuste con la punta del pilote. La punta del pilote es la parte de abajo, mientras que el fuste es como la sección transversal. La estabilidad del pilote y su resistencia al pandeo ha sido investigada teóricamente y por ensayos de carga. El pandeo de un pilote depende del alineamiento que tenga al momento de nosotros incrustarlo en el suelo, la longitud, el momento de inercia, así como también el módulo de elasticidad y la resistencia del suelo que lo circunda. Siguiente, por favor. Tanto en la teoría como en la práctica, demuestra que el soporte lateral del suelo es tan efectivo que solo en casos muy específicos nosotros vamos a tener pandeos en nuestro pilote, es decir, que se va a deformar.
Estos casos serían en pilotes extremadamente esbeltos que sean hincados en arcillas muy blandas, o en pilotes que se extiendan fuera del suelo, en el aire o en el agua, como podría ser, por ejemplo, el caso de un puerto. Lo más importante a considerar como limitación de la capacidad del fuste de un pilote es justamente su construcción, especialmente si nosotros vamos a hacer uniones entre estos pilotes, las cuales podemos ver en la imagen superior. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la transmisión de la carga que soporta el pilote y el suelo. El pilote, desde un punto de vista, es una discontinuidad en la masa en el suelo, que la reemplaza, ya sea colocado por una excavación, como si fuera un pilar, o por ICA. La siguiente, por favor. En los dos casos en los que nosotros colocamos un pilote, tenemos primero la excavación. La excavación altera el suelo cambiando la distribución del esfuerzo. El suelo puede ser comprimido hacia adentro, pueden desorganizarse las estructuras de las arcillas y se puede reducir la compacidad de las arenas. La hinca del pilote genera una alteración mayor. La punta del pilote actúa como un pequeño cimiento con un cono de suelo que se forma debajo de ella, que perfora hacia abajo, forzando el suelo hacia los lados en sucesivas fallas de capacidad de carga. Esto nos da como resultado una zona de alteración o un suelo remasado, el cual puede alcanzar un ancho del mismo diámetro del pilote o 2 veces su diámetro. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos inyección, es decir, que nosotros ponemos un chorro de agua para aflojar el terreno y que sea más fácil incrustar nuestro pilote en el suelo, esta zona de alteración se puede reducir. Siguiente, por favor. Dentro de la zona de alteración se reduce la resistencia de cohesión en las arcillas saturadas y en los suelos cementados. En suelos no cohesivos como las arenas, se aumenta la compacidad, así como el ángulo de fricción interna. En un suelo compacto podría haber una reducción de la compacidad en la zona inmediata del pilote. Siguiente, por favor. Por último, tenemos que también afecta la transferencia de la carga del pilote al suelo. Los pilotes hincados a través de estratos débiles hasta que su punta descanse en un estrato duro, transfieren la mayor parte de su carga por la punta y se les llama pilotes de punta. Por otro lado, en suelos homogéneos, los pilotes transfieren la mayor parte de su carga por fricción lateral y se les llama pilotes de fricción. Siguiente. Ahora, pasando al 4.10, tenemos las pruebas de carga en pilotes. El método más seguro para determinar la capacidad de carga de un pilote, para la mayoría de los casos, va a ser la prueba de carga. Y podemos ver una imagen donde se está llevando a cabo una prueba de carga en un pilote. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo se hace esta prueba de carga? Pues bien, los ensayos de carga se pueden hacer construyendo una plataforma o un cajón en la cabeza del pilote, un grupo de pilotes. O como vimos en la imagen anterior, se coloca una viga sobre el pilote. Sobre esta viga se coloca una carga, que puede ser de arena, hierro, bloques de concreto o incluso agua. Para que nuestro ensayo pueda ser más seguro y más fácilmente controlable, se usan para aplicar la carga gatos hidráulicos de gran capacidad que están cuidadosamente calibrados. Como nosotros vemos en el diagrama, tenemos nuestra viga que tiene bloques de determinado peso y tenemos el gato hidráulico que poco a poco va quitándole sustento, van comprimiéndose para quitarle sustento a esta viga y que el peso se vaya colocando sobre el pilote. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, estas cargas se aplican en incrementos que sean de 1/5 o 1/4 de la carga de pilote que se haya fijado para el proyecto, hasta que se produzca la falla, pues, es decir, que se rompe el pilote, o se alcance una carga igual a 2 veces la que nosotros hayamos fijado en nuestro proyecto. La carga después
se reduce a cero incrementos. Se han propuesto muchos criterios diferentes para fijar la carga admisible de trabajo, pero el mejor es el mismo que se emplea para cualquier otro tipo de cimentación, que es que nosotros tenemos la carga última y la dividimos entre un factor de seguridad adecuado, o la carga que produce el mayor asentamiento que por norma nosotros podemos tener, cualquiera de las dos que sea menor. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando nosotros realicemos esta prueba, debemos tener ciertas consideraciones. La capacidad de carga en todos los pilotes, excepto los que estén hincados hasta la roca, no va a alcanzar su valor máximo inmediatamente, sino que hasta después de un periodo de reposo. Los resultados de ensayos de carga no son una buena indicación del funcionamiento de los pilotes, a menos que nosotros lo hagamos después de este periodo. En el caso de pilotes hincados en un suelo permeable, este periodo es tan corto como 2 o 3 días, pero para pilotes que estén rodeados de un estrato fino como limo o arcilla, puede agrandarse el periodo a más de un mes. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando con el tema 411, tenemos el deterioro y protección de pilotes. En primer lugar, nosotros debemos tener en mente que en la construcción podemos encontrarnos con 3 tipos de pilotes de acuerdo a su material: los de madera, los de concreto y los de acero. Para los pilotes de acero, el mayor problema con el que nos solemos encontrar es la corrosión debido a suelos con un bajo pH y también en ambientes marinos. Para el caso de los pilotes de concreto, tenemos el ataque químico que va degradando nuestro concreto, que puede ser por sulfuros, cloruro y ácidos que tengamos presentes en el ambiente. Por último, tenemos los pilotes de madera, los cuales debido al humedecimiento y secado o acción de insectos y aguas agresivas terminan deteriorándose en el tiempo, como vemos en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora nosotros tenemos 3 métodos para proteger nuestros pilotes de acero. El primero es que nosotros los pintemos. Esto se contempla preferentemente durante el periodo de diseño. La pintura es una forma barata para proteger estos pilotes, pero también debemos considerar que su duración respecto de otros medios, respecto de otros métodos, es menor, por lo tanto vamos a tener que estar repintándolos. El siguiente método es la protección catódica. Esta es una técnica electromecánica que se emplea para darle una protección extra a nuestro pilote. Y por último tenemos la cerámica cristalina, que tiene un filtro de un espesor homogéneo que le da mayor protección a nuestro pilote. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el método para el control de pilotes de concreto. A diferencia de los otros pilotes, los pilotes de concreto, en condiciones ordinarias, no suelen tener un deterioro considerable y pueden usarse sin problema arriba del nivel de agua freática. Aunque las sales de mar y la humedad atacan el esfuerzo de los pilotes a través de las grietas, carcomiéndose el refuerzo de acero que nosotros tengamos. Esto hace que nuestro hormigón se deshaga. Por lo tanto, la mejor protección es que nosotros usemos un concreto denso y de alta calidad, siguiendo criterios específicos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que seguir ciertas normativas para que nuestros pilotes de concreto estén bien realizados. Por ejemplo, en primera tenemos el acero de refuerzo, el cual debe estar requisitos establecidos en la norma ASTM A615 para el tipo lingote, para varillas lisas, varillas corrugadas y todo el acero que se emplee para el refuerzo de concreto. Además, también debe cumplir con las pruebas de doblado establecidas en la misma y por consiguiente cumplir con las características físicas y químicas que se establezcan en esta norma. Siguiente, por favor.
Ahora también nosotros tenemos que considerar la soldadura. Cuando nosotros utilizamos acero de refuerzo que tenga un diámetro mayor a 1 pulgada, no tenemos que hacer un traslape, sino que tenemos que soldarlo o unirse mediante un dispositivo roscado. Para este procedimiento tenemos algunas normas de calidad, como el Código Estructural de Soldadura de Concreto Reforzado, el cual menciona prácticas recomendadas para la experimentación de radiografías en soldaduras. La ACTME 142-92, que nos describe métodos para el control de calidad en las radiografías. La ACI 439.3R-91, que indica las conexiones de barras de acero de refuerzo. Siguiente. Ahora, el agua que nosotros usamos para nuestro concreto y lodos de perforación deberá ser limpia, fresca y libre de materia orgánica e inorgánica, así como también de ácidos y alcalinos, en suspensión o solución, y de cualquier sustancia en general que pueda tener efectos dañinos en el concreto. Rigen el uso del agua son la NOM C 142-1982, Industria para la Construcción, Agua para el Concreto, y la norma A STM 685-98A, entre otras. Siguiente, por favor. Después tenemos el agregado fino, el cual es la arena, la cual es la que pasa por la malla de 3/8 y se retiene en la malla número 100. De material natural o procesado, o una combinación de ambos artificial. Para las arenas, las normas son la ACTMC-33 y la ASTM-136. La tabla que tenemos abajo es la cantidad de sustancias nocivas que nosotros podemos tener en la arena sin que ésta resulte dañina para nuestro concreto. Podemos ver que puede contener grumos de arcillas y partículas deleznables, y también materiales finos que pasen la malla número 200. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el agregado grueso, básicamente la grava, el cual es el que se retiene en la malla número 4. Generalmente está constituido por cantos rodados, triturados o procesados, rocas, escoria de alto horno, escorias volcánicas, concreto reciclado o una combinación de ellos u otros. Al igual que en los agregados finos, nosotros tenemos una serie de normas que rigen a los concretos, a los agregados gruesos. La ACTM-C33, y tenemos que en pilas y pilotes el agregado máximo usual es de 19 milímetros o de 3/4 de pulgada. Siguiente, por favor. Por último, tenemos que la norma ACTMC 190-98 tiene 5 tipos de cementos, es decir, nosotros tenemos 5 tipos de cementos. Además, la norma ACTMC 595, especificaciones estándar para cementos hidráulicos mezclados, ACTMC 845, especificaciones estándar para cementos hidráulicos expansivos. Y del lado derecho podemos ver una tabla donde se nos explican los diferentes tipos de cementos que nosotros podemos encontrarnos en la obra. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es un concreto que sea más resistente a los sulfatos, podríamos recurrir al tipo 5. Siguiente, por favor. Y por último tenemos métodos para proteger a los pilotes de madera. El deterioro que vamos a encontrar en estos pilotes es por pudrimiento, el cual puede ser por hongos o por el contacto con el agua. Estos se protegen mediante recubrimientos metálicos e impregnando la madera con sustancias antisépticas. El uso de planchas de acero, zinc o cobre para recubrir el fuste del pilote y aseguradas con clavos de cobre permite otorgar cierto nivel de protección a la madera, aunque su efecto es de poca duración. Más efectiva es la protección con tratamientos con sustancias antisépticas, tales como el aceite pesado de brea o alquitrán, la creosota,
el cloruro de zinc y el sulfato de cobre. Y eso sería todo, gracias. Yo les voy a hablar del último tema que es el 4.12, que son las pilas de cimentación o pilas. Bueno, las pilas de cimentación son elementos estructurales colados en sitio o in situ que van a presentar una sección transversal considerable y que se van a encargar de transmitir la carga proveniente de la superestructura a un estrato que sea capaz de soportar esta misma. La relación entre la profundidad de la cimentación y el ancho de la pila tiene que ser mayor a 4. Las pilas de cimentación son fundamentales o fundaciones profundas con una amplia capacidad de carga que se va a diferenciar primordialmente de pilotes en sus dimensiones y tipo de sección transversal. Esto nos quiere decir que no es lo mismo que un pilote, porque las pilas generalmente van a presentar secciones transversales de un tipo circular u oblongo y la constitución de su armado de refuerzo se considera de forma longitudinal y transversal. Es lo que caracteriza esto, que son, como dice aquí, de un tipo circular u oblongo, y por lo regular, estas suelen ser un poquito más largas, más anchas, o inclusive más grandes que los mismos pilotes. En ambos casos de pilas y pilotes van a poder realizarse previa perforación y se desempeñan por punta o fricción lateral. En caso de desplantarse en roca dura, solo se toma en cuenta su resistencia por punta, despreciándose su resistencia por fricción lateral. Cabe mencionar que la homogeneidad del suelo juega un papel sumamente importante, puesto que a grandes profundidades la resistencia por fricción de este alcanza magnitudes considerables. Asimismo, las dimensiones de las pilas y los pilotes pueden ir desde 50 centímetros de ancho hasta 300 centímetros del mismo, y una profundidad que va a variar desde 60 metros. Por lo regular, como se los mencioné, las pilas pueden ser 60 o inclusive un poquito más de 60 metros, y los pilotes no forzosamente tienen que tener este tamaño, vaya. Y por último, ya como conclusión general de todos estos temas, diremos que la cimentación va a jugar tres importantes roles en la construcción de una estructura. El primero, que es la parte básica, que es soportar toda la carga de todo el edificio, casa, construcción, etcétera, en una buena fuerte, y en base mantiene el edificio de pie, mientras que la fuerza de la naturaleza causan estragos, ya que los cimientos de bien construidos mantienen ocupantes del edificio seguros durante terremotos, inundaciones, tsunamis, fuertes vientos, etcétera. Y los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que la humedad del suelo se filtre y debilite esta misma estructura. La cimentación debe ser capaz de soportar las cargas muertas y vivas. La carga muerta es el peso o la carga propia de la estructura que permanece constante, y la carga viva es el peso de las personas y otros objetos que trae consigo. Lo que les decía en el tema 4.2, la carga viva es nosotros mismos o inclusive ciertos animales o ciertos muebles, etcétera. Los cimientos deben ser firmes y deben ser capaces de canalizar todo este peso del edificio hacia el suelo o en el terreno donde fue construido previamente. Si el edificio se está construyendo en regiones inclinadas o en terrenos húmedos, los cimientos deben ser personalizados y duraderos. Y bueno, creo que esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.